Capítulo 9. Rolstam Holcam no tenía cuello visible, pero su barbilla se encargaba de reemplazarlo. La barbilla y las mandíbulas formaban un arco ininterrumpido que descansaba en el tórax. Sus mejillas eran rosadas, suaves al tacto, con la blandura fofa de la edad, como la piel de un durazno escaldado. El abundante pelo blanco le caía sobre la frente y las espaldas con amplitud de una melena medieval que llenaba de caspa la parte posterior del cuello de su chaqueta. Caminaba por las calles de Nueva York con un sombrero de anchas alas, traje oscuro de trabajo, camisa de satén verde pálido, chaleco de brocado blanco, una gran corbata negra de lazo que surgía bajo su barbilla y un báculo, no un bastón, un báculo de ano coronado por un bulbo de oro macizo. Era como si su enorme cuerpo se hubiese resignado a los convencionalismos de una civilización prosaica, a sus trajes parduzcos, pero en el óvalo de su pecho y en su vientre saliente flotaban los colores de su alma íntima. Esas cosas se le permitían porque era un genio. También presidía la Corporación de Arquitectos de Norteamérica. Rolstam Holcam no suscribía los puntos de vista de sus colegas en la organización. Él no era acaparador de construcciones ni hombre de negocios. Era hombre de ideales, como firmemente lo declaraba. Denunciaba el estado deplorable de la arquitectura norteamericana y el eclecticismo de sus profesionales. Decía que en todos los periodos de la historia los arquitectos han construido de acuerdo con el espíritu de su propia época, sin copiar el pasado. Nosotros podamos ser fieles a la historia siguiendo esa ley que exige plantemos firmemente las raíces de nuestro arte en la realidad de nuestra propia vida. Criticaba la estupidez de erigir edificios griegos, góticos o romanos. Seamos modernos, rogaba, y construyamos en el estilo que corresponde a nuestros días. Él había encontrado ese estilo. Era el estilo Renacimiento. Expuso con claridad sus razones. Como nada de gran importancia histórica ha ocurrido en el mundo desde el Renacimiento, debemos considerar que vivimos todavía en ese periodo y todas las formas externas de nuestra existencia deben permanecer fieles a los ejemplos de los grandes maestros del siglo XVI. Se impacientaba con los pocos que le hablaban de arquitectura moderna en términos distintos de los suyos. Manifestaba que los hombres que querían romper con todo lo pasado eran patanes y que no se podía colocar la originalidad sobre la belleza. Su voz temblaba al pronunciar esta última palabra. Tomaba solo encargos estupendos. Se especializaba en lo externo y en lo monumental. Construía muchos mausoleos y capitolios. Hacía proyectos para exposiciones internacionales. Trabajaba como un autor que improvisase bajo el acicate de una guía mística. Tenía inspiraciones repentinas y podía agregar una cúpula enorme a la azotea de un edificio ya terminado o incrustar una gran bóveda de mosaicos de pan de oro o picar una fachada de piedra caliza para reemplazaría por otra de mármol. Sus clientes se ponían pálidos, tartamudeaban y pagaban. Su personalidad imperial lo conducía a la victoria en cualquier encuentro que tuviese con la economía de su cliente, pues detrás de él estaba la afirmación austera y dominante de que él era un artista. Su prestigio era enorme. Procedía de una familia que figuraba en la guía social. En su madurez había contraído matrimonio con una joven cuya familia, si bien no figuraba en la guía social, había acumulado grandes sumas de dinero gracias a la fabricación de goma de mascar. Rolstam Holcam tenía 65 años, a los que agregaba algunos a causa de los elogios de sus amigos sobre su físico maravilloso. Su mujer tenía 42 años, a los cuales les hacía considerables disminuciones.
La mujer de Rolstan Holcomb recibía en su salón los sábados por la tarde, sin ceremonia. Todo el que significa algo en arquitectura viene aquí, decía a sus amigos. Un sábado de marzo, por la tarde, Ketin se dirigió a la mansión de los Holcomb, una reproducción de un palacio florentino, con respeto, pero con cierto desagrado. Había sido huésped frecuente de aquellas celebradas reuniones y había comenzado a aburrirse, porque conocía a todos los que podía encontrar allí. Una multitud distinguida se perdía en la sala de baile de la mansión, esparcida en aslitas en una extensión hecha para recepciones de corte. Los pasos sonaban en el mármol como si el salón fuese una cripta. Las llamas de los altos candelabros contrastaban desoladamente con el gris de la claridad que procedía de la calle. La luz hacía que los candelabros parecieran más oscuros y los candelabros daban a la luz del día un tinte premonitorio de oscuridad. Un proyecto en miniatura del nuevo Capitolio se exhibía sobre un pedestal que se hallaba en medio de la isla, iluminado con pequeñas bombillas eléctricas. La esposa de Rolstan Holcomb presidía la mesa del té. Cada invitado tomaba una taza frágil de transparente porcelana, bebía 2 sorbos y desaparecía en dirección al bar. 2 mozos majestuosos recogían las tazas abandonadas. La señora de Holcomb era, conforme una amiga entusiasta la había descrito, chiquita, pero intelectual. Su diminuta estatura era su pena secreta, pero había aprendido a encontrar compensaciones. Hablaba de efectuar sus compras en las tiendas para niños, y así lo hacía. Usaba trajes de colegiala y calcetines en verano, exhibiendo sus finas piernas con duras venas azules. Adoraba a las celebridades. Era su misión en la vida. Las buscaba ávidamente, las contemplaba con los ojos abiertos de admiración y les hablaba de su propia insignificancia, de su humildad ante las obras de ellas, se encogía de hombros, se tornaba rencorosa y cerraba firmemente los labios cuando alguna de ellas parecía no tomar debidamente en cuenta sus puntos de vista sobre la vida después de la muerte, la teoría de la relatividad, la arquitectura azteca, la regulación de nacimientos y el cine. Tenía muchos amigos pobres y proclamaba este hecho. Si ocurría que un amigo mejoraba su situación financiera, lo abandonaba, lamentando que hubiese cometido una traición. Odiaba la riqueza con toda sinceridad, los ricos eran los únicos que compartían su único marco de extinción. Consideraba la arquitectura como un dominio privado. Había sido bautizada con el nombre de Constance, pero consideraba que era mucho más inteligente ser llamada Kiki, un sobrenombre que había obligado a usar a sus amigos después que ya había pasado de los 30. Ketin nunca se había sentido cómodo en presencia de la señora de Holcomb, porque ella le sonreía con harta insistencia y comentaba sus observaciones con guiños, diciendo: «Pero Peter, qué impertinente es usted», cuando nada pecaminoso se le había ocurrido a él. Aquella tarde, sin embargo, le besó la mano como de costumbre y ella le sonrió tras la tetera de plata. Llevaba un regio traje color de esmeralda y una cinta magenta en su melena, con un lindo rizo en la frente. Su cutis era tostado y seco, con grandes poros abiertos en la nariz. Le dio una taza a Ketin, mientras su esmeralda cuadrada brillaba en su mano a la luz de los candelabros. Ketin expresó su admiración por el Capitolio y se fue a examinar el proyecto. Estuvo delante de él un número correcto de minutos, humedeciendo sus labios con un fuerte líquido que olía a clavo. Holcomb, que nunca miraba en dirección al proyecto y que no dejaba de observar al invitado que se detenía delante, le palmeó las espaldas y dijo algo apropiado acerca de la conveniencia de que los jóvenes conociesen la belleza del estilo Renacimiento. Después, Ketin vagó sin rumbo,
estrechó algunas manos sin entusiasmo y miró su reloj de pulsera calculando cuándo podría marcharse. Después se detuvo. Más allá de un arco amplio, en una pequeña biblioteca, vio a Dominique Francon junto a 3 jóvenes. Estaba apoyada en una columna, con un cóctel en la mano. Llevaba un traje de terciopelo negro, el pesado paño, que no transmitía ningún brillo, la mantenía anclada a la realidad deteniendo la luz que fluía con demasiada libertad a través de la piel de sus manos, de su cuello y de su rostro. Un destello de fuego blanco brillaba como una cruz de frío metal en el vaso que tenía, como si fuera una lente que recogiese el resplandor difuso de su piel. Ketin se dirigió hacia allí precipitadamente y se encontró con Francon entre la multitud. «Hola, Peter», dijo Francon vivamente. «¿Desea que le consiga algo de beber?» «No hay nada muy bueno», agregó, bajando la voz, «pero los Manhattan pasan». «No», dijo Ketin, «gracias». «Entre nos», dijo Francon señalando con la mirada al proyecto del Capitolio, «es un santo lío, ¿no es cierto?» «Sí», respondió Ketin. «¿Proporciones miserables?» Esa cúpula parece la cara de Holcomb imitando la salida del sol sobre un techo. Se detuvieron frente a la biblioteca y los ojos de Ketin se fijaron en la muchacha de negro, invitando a Francon a mirarla. Gozaba tendiéndole una trampa. «Bueno», dijo Francon al fin, «no me censures, pues. Usted lo ha querido. Venga». Entraron en la biblioteca juntos. Ketin se detuvo, con corrección pero permitiéndole a sus ojos una intensidad impropia, mientras que Francon, radiante de fingida alegría, prorrumpió. «Querida Dominique, ¿os conocéis?» «Peter Ketin, mi verdadera mano derecha». «Peter, mi hija». «¿Cómo está usted?», dijo Peter suavemente. Dominique se inclinó con gravedad. «Deseaba conocerla desde hace mucho tiempo, señorita Francon». «Esto va a ser muy interesante», respondió Dominique. «Usted querrá ser amable conmigo, por supuesto, y sin embargo eso no será diplomático». «¿Qué quiere decir, señorita Francon?» «Papá preferiría que fuese descortés conmigo». «Papá y yo no nos llevamos nada bien». «¿Por qué, señorita Francon?» «Yo pienso que es más franco decírselo al principio. Puede sacar algunas conclusiones». Ketin buscó a Francon, pero este había desaparecido. «No», agregó ella amablemente, «papá no hace bien estas cosas. Es demasiado descuidado. Usted le pidió que lo presentase, pero él no tenía que habérmelo hecho notar. Sin embargo, está completamente bien desde que ambos lo admitimos. Siéntese». Se dejó caer en un sillón y él se sentó obedientemente a su lado. Los jóvenes a quienes no conocía se quedaron unos minutos, tratando de participar en la conversación, sonriendo sin objeto. Después se retiraron. Ketin pensó con alivio que no había nada que lo asustase en ella, excepto el contraste inquietante entre sus palabras y la cándida inocencia con que solía pronunciarlas, por lo que él no sabía de qué fiarse. «Reconozco que pedí ser presentado», dijo. «Es evidente de cualquier modo, ¿no es cierto? ¿Quién no lo haría? Pero no piense que las conclusiones que yo saque tengan nada que ver con su padre. No me diga que soy hermosa y exquisita como ninguna otra mujer que haya conocido antes y que teme enamorarse de mí. Lo dirá con el tiempo, esperemos. Aparte de esto, creo que nos llevaremos bien. Pero usted está tratando de dificultármelo, ¿no es así?» «Sí»,
Papá tenía que haberlo prevenido. Sí, lo hizo. Tenía que haberlo escuchado. Sea muy considerado con papá. He conocido muchas de sus manos derechas y he comenzado a ser escéptica. Pero usted es el primero que ha durado. Y que parece que va a continuar. He oído hablar mucho de usted. Mi enhorabuena. He deseado conocerla mucho tiempo. He leído sus colaboraciones con... Se detuvo. Se dio cuenta de que no debería haber mencionado eso, y sobre todo, de que no debió detenerse. ¿Tanto? Preguntó ella, con amabilidad. Tanto placer, terminó él, temiendo que ya empezase de nuevo. Oh, sí, dijo ella. La casa de Inswars la proyectó usted. Lo siento. Ha sido la víctima de uno de mis accesos de honradez. No los tengo a menudo, como habrá advertido si leyó ayer mi trabajo. Lo leí, y bien. Seguiré su ejemplo y seré perfectamente franco. No lo tomé como una queja, nunca se debe uno quejar de los críticos. Pero realmente, el Capitolio de Holcomb es mucho peor que todas aquellas cosas que usted censuró. ¿Por qué le tributó ayer un ardiente elogio? ¿O tuvo que hacerlo? No me halague. Naturalmente, no tenía que hacerlo. ¿Cree que alguien en el diario presta tanta atención a la columna sobre decoración de interiores como para preocuparse de lo que yo oía en ella? Además, nunca pensé escribir acerca de Capitolios. Lo hice solo porque estoy cansada de decoraciones de interiores. Entonces, ¿por qué eligió a Holcomb? Porque su Capitolio es tan horrible que criticarlo hubiera sido ridículo. Pensé que sería más divertido elogiarlo hasta las nubes. Esa es la manera que tiene usted de hacer las cosas. Esa es la manera que tengo de hacerlas, pero nadie lee mi sección, excepto las amas de casa que nunca pueden permitirse el lujo de decorar sus interiores, de modo que eso no tiene importancia. Pero, ¿qué es lo que realmente le gusta en arquitectura? No me gusta nada en arquitectura. Bien sabe que no voy a creer eso. Porque escribe, si no tiene nada que decir. Para tener algo que hacer. Algo menos desagradable que muchas otras cosas que podría hacer. Y más agradable. ¿Sabe que la envidio? Trabajar para una empresa poderosa como la de los diarios de Winand, la más amplia organización del país, que dirige los escritores de mayor talento y... Mire, dijo ella inclinándose hacia él con confianza, déjeme que le ayude. Si usted acabase de conocer a mi padre y él estuviera trabajando en los diarios Winand, sería exactamente eso lo que tendría que decir. Pero en este caso no. Esto es lo que yo podía esperar que dijese, y a mí no me gusta oír lo que espero. Sería mucho más interesante si dijese que los diarios Guinan son un montón de desperdicios del periodismo amarillo y que todos sus colaboradores juntos no valen 2 centavos. ¿Piensa realmente eso de ellos? En absoluto, pero no me gustan las personas que tratan de decir lo que suponen que yo pienso. Gracias. Necesitaré su ayuda. Siempre he admirado a Dal Winand y me gustaría conocerlo. ¿Cómo es? Tal como lo llamó Ustangeyer, un exquisito bastardo. Retrocedió. Recordó dónde había oído decir eso a Ustangeyer. El recuerdo de Catherine parecía pesado y vulgar en presencia de la fina mano que colgaba de un brazo del sillón. Quiero decir, ¿cómo es su persona? No sé, nunca lo he visto. ¿Nunca la ha visto? No. He oído decir que es tan interesante. Sin duda. Cuando me encuentre con una disposición de ánimo algo decadente, probablemente lo conoceré.
¿Conoce a Tuji? Oh, dijo ella. Él vio lo que antes había encontrado en sus ojos y no le gustó la dulce alegría de su voz. Oh, a él Suastuji, claro que lo conozco. Es maravilloso. Es el hombre con quien siempre me gusta conversar. Es un perfecto pillastre. Porque, señorita Francon, usted es la primera persona que... No estoy tratando de impresionarle. Quiero decirlo todo. Lo admiro. Es completo. No se encuentra perfección en el mundo muy a menudo, ¿no es así? Él es precisamente eso, la perfección completa dentro de su manera de ser. Todos los demás son demasiado incompletos, hechos a remiendos con piezas diferentes que no se unen bien. Pero con Tuji no pasa eso. Es un monolito. Algunas veces, cuando siento amargura contra el mundo, encuentro consuelo al pensar que todo está bien, que el mundo obtendrá lo que espera porque existe el Suastuji y yo seré vendada. ¿De qué será vendada? Lo miró, sus párpados se elevaron un momento, de modo que sus ojos no parecían rectangulares, sino suaves y claros. Ha dicho una cosa muy inteligente. La primera cosa inteligente que le he oído. De manera que tendré que contestarle, mi deseo de ser vengada reside en el hecho de que no tengo nada de que vengarme. Sigamos con el Swars. He oído decir a todo el mundo que es una especie de santo, el único idealista puro, totalmente incorruptible y... Es completamente cierto. Un simple traficante sería mucho más justo. Pero Tuji es como un testigo de piedra para la gente. Usted puede conocerle por la manera como lo trata él. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir con eso? Inclinóse hacia atrás en el sillón y extendió sus brazos hasta las rodillas, entrecruzando las manos, con las palmas hacia afuera. Se rió un buen rato. Nada de esto constituye un tema para discutirlo durante un té. Kiki tiene razón. No quiere saber nada de mí, pero tiene que invitarme de vez en cuando. Y no puedo dejar de venir, porque ella lo demuestra claramente. ¿Sabe que anoche le dije a Rolstan lo que realmente pensaba de su Capitolio? Pero él no me quiso creer. Le causó regocijo y me dijo que yo era una muchachita muy linda. ¿Y no lo es? ¿Qué? Una muchachita muy linda. No, hoy no. Le aburrió por completo, de manera que lo recompensaré diciéndole lo que pienso de usted para que no se preocupe. Pienso que es inteligente, digno de confianza y totalmente ambicioso, y que triunfará. Que me agrada. Le diré a papá que apruebo su mano derecha, de manera que ya ve como nada tiene que temer de la hija del patrón, aunque sería mucho mejor que no le dijese nada porque quizá mi recomendación podría provocar resultados contrarios. ¿Quiere que le diga una sola cosa de lo que pienso de este? ¿Cómo no? Todas las que quiera. Que hubiese sido preferible que no me dijera que le agrado. Más adelante hubiese tenido una oportunidad mejor, de ser cierto. Ella rió. Si comprende eso, agregó, nos entenderemos maravillosamente. Hasta puede ser realidad. Gordon L. Prescott apareció en el arco del salón de baile con un vaso en la mano. Llevaba traje gris y un suéter de cuello alto de lana plateada. Su rostro de adolescente parecía recientemente lavado y tenía su habitual aspecto de jabón, dentífrico y aire libre. Querida Dominique, gritó agitando su vaso. Hola, Ketin, agregó lacónicamente. ¿Dónde se ha estado escondiendo, Dominique? Hoy que estaba aquí y la he buscado durante muchísimo tiempo. Hola, Gordon, dijo ella.
Lo dijo correctamente, no había nada ofensivo en el tono, pero después de la alta nota de entusiasmo, su voz sonó insulsa y sin vida, indiferente, como si los dos sonidos se mezclasen en un contrapunto perceptible en torno al hilo melódico de su desprecio. Prescott no oyó. Querida, agregó, usted parece más hermosa que nunca, si eso fuera posible. La séptima vez, respondió Dominique. ¿Qué? La séptima vez que me dice eso al encontrarse conmigo, Gordon. Las he contado. Nunca habla con seriedad, Dominique. Siempre será así. Oh, no, Gordon. Acabo de sostener una conversación muy seria con mi amigo Peter Ketting. Una señora le hizo señas a Prescott y este aprovechó la ocasión para escapar, al parecer muy tontamente. Ketting se deleitó al pensar que ella acababa de despedir a otro hombre para continuar conversando con él. Pero cuando se dirigió a ella le preguntó dulcemente: ¿de qué estábamos hablando, señor Ketting? Y después empezó a interesarse en la mustia figura de un hombre pequeño que tosía con un vaso de whisky en la mano. Caramba, respondió Ketting, estábamos... Oh, aquí está Eugene Pettingill, mi gran favorito. Debo saludarle. Se levantó y se fue por la sala, echando su busto hacia atrás al andar, dirigiéndose hacia el septuagenario con menos atracción que había. Ketting no sabía qué hacer. Volvió al salón de baile, disgustado. Tuvo que unirse a grupos de invitados para hablar. Observaba a Dominique Francon, que se movía entre la multitud y se detenía a conversar con otros. No volvió a mirarle. Él no podía decidir si había tenido éxito o si había fracasado miserablemente. Procuró estar cerca de la puerta cuando ella saliese. Se detuvo y le sonrió encantadoramente. No, dijo antes que él pudiese pronunciar palabra, no me puede llevar a casa. Me espera el automóvil, gracias. Ella se había ido y él estaba en la puerta, abandonado y furioso porque creyó que había enrojecido. Sintió una suave mano en la espalda, se volvió y se encontró con Guy Francon a su lado. Va para su casa, Peter. Déjeme que lo lleve. Yo creía que usted tenía que estar a las 7 en el club. Es cierto, será un poco tarde, pero no importa. Le llevaré a casa sin molestia de ninguna clase. Había en su rostro una expresión particular, bastante poco frecuente en él y que le sentaba mal. Ketting le siguió silencioso, distraído, y no le dijo nada cuando los dos estuvieron en el automóvil. ¿Y? Preguntó Francon. Ketting sonrió. Usted es un puerco, Guy. No aprecia lo que tiene. ¿Por qué no me lo dijo? Es la mujer más hermosa que he visto en mi vida. Oh, sí, contestó reservadamente. Quizás sea ese el problema. ¿Qué problema? ¿Dónde hay problema alguno? ¿Qué piensa, realmente, de ella, Peters? Olvide el aspecto. Verá cuán prontamente olvidará eso. ¿Qué piensa? Pienso que tiene mucho carácter. Gracias, si es tan poco lo que tiene que decir. Francon estaba silencioso, pero hubo una nota de esperanza en su voz cuando volvió a hablar. ¿Sabe, Peter, que estoy muy sorprendido? Le observé y vi que tuvo una larga charla con ella. Es asombroso. Esperaba que ella lo ahuyentase con un pinchazo envenenado y gentil. Quizá pueda usted llevarse bien con ella, después de todo. Bien, Peter, no me haga caso de lo que diga acerca de mi deseo de comportarme mal con ella. La pesada seriedad de esta frase era tal,
que los labios de Ketin se movieron para emitir un silbido, pero se detuvieron a tiempo. Francon agregó pesaroso. No quiero comportarme mal con ella de ninguna manera. No tendría que haberse ido así, dijo Ketin en tono de desdeñoso reproche. Nunca sé cómo hablarle, suspiró. Nunca he podido saberlo. No puedo comprender qué diablos le pasa a ella, pero algo hay. No se conduce como un ser humano. Sepa que fue expulsada de 2 escuelas de educación social. No puedo imaginarme cómo se portaba en el colegio, pero sí puedo decirle que durante 4 años íntegros temía abrir la correspondencia por miedo a saber lo inevitable. Después pensé que una vez que dependiese de sí misma, ya no tendría nada que hacer y no debería preocuparme, pero es peor que nunca. ¿De qué cree que debe preocuparse usted? No sé. Trato de no preocuparme. Estoy contento cuando no tengo que pensar en nada que se relacione con ella. No puedo remediarlo, no he sido hecho para padre. Pero a veces tengo el sentimiento de que después de todo, es mi responsabilidad, aunque yo sepa que no la quiero. Tendría que hacer algo, no hay ningún otro que la asuma. Se ha dejado atemorizar por ella, Guy, y en realidad no hay nada que temer. ¿Cree usted? Sí. Quizás sea usted el hombre que la pueda manejar. Ahora no lamento que la haya conocido. Bien sabe usted que yo no lo deseo. Sí, creo que usted es el único hombre que puede manejarla. Usted está resuelto, ¿no es así, Peter? Bueno, dijo Ketin estirando el brazo en un movimiento negligente, yo difícilmente tengo miedo. Después se recostó en los almohadones, como si estuviese cansado, y permaneció silencioso el resto del viaje. Francon también guardó silencio. Muchachos, dijo John Eric Smith, no dejen de tomar en cuenta esto. Es la cosa más importante que hemos tenido en el año. No se cobra mucho, como ustedes comprenderán, pero es el prestigio, las relaciones. ¿Cómo se pondrán de verdes algunos arquitectos si lo obtenemos? Ostangeyer me dijo, con franqueza, que somos la tercera firma que ha consultado. No quiere nada de lo que han tratado de ofrecerle los otros grandes. Entonces está con nosotros, muchachos. ¿Saben? Algo diferente, fuera de lo ordinario, de buen gusto y diferente. Háganlo lo mejor que puedan. Sus 5 dibujantes se sentaron en semicírculo delante de él. Gótico pareció aburrido, y Misceláneo parecía desanimado de antemano. Renacimiento seguía el vuelo de una mosca en el cielo raso. Rourke preguntó: ¿Qué dijo en realidad, señor Smith? Smith se encogió de hombros y miró a Rourke sonriente como si él y Rourke compartieran un secreto vergonzoso del nuevo cliente que no valía la pena ser mencionado. Aquí, entre nosotros, nada importante, muchachos, agregó Smith. Había en sus palabras algo desarticulado, a pesar de su gran dominio de la lengua inglesa. Admitió que no sabe nada de arquitectura. No dijo si la quería modernista o de algún periodo. Quería una casa, pero ha dudado largo tiempo en edificar una porque todas le parecen iguales, como el diablo, y no comprende cómo alguien puede entusiasmarse con ellas, amarlas. Un edificio que signifique algo, es lo que dijo, aunque agregó que no sabía qué o cómo. Allá él. Eso es todo lo que dijo. No es mucho, por cierto. Yo le habría mostrado los bosquejos que hay si no fuera Ustangeyer. Pero les concedo que todo esto carece de sentido. ¿Qué pasa, Rourke? Nada, dijo el aludido.
Así terminó la primera charla sobre el tema de la residencia de Ustangeyer. Aquella misma tarde Smith reunió a sus 5 dibujantes en un tren y se fueron a Connecticut para ver el lugar que Heyer había escogido. Estaba en una región de la costa, a 3 millas de distancia de una pequeña y desagradable ciudad. Tomaron unos bocadillos y contemplaron un risco que ascendía en quebrados bordes desde el suelo, para terminar a pico sobre el mar, desnuda y brutalmente. Una flecha vertical de roca que formaba una cruz con el largo y pálido horizonte marino. Allí, dijo Smith haciendo girar un lápiz en la mano. Detestable, ¿no? Suspiró. Traté de sugerirle algo mejor, pero no le sentó bien, de manera que me callé. Hizo girar el lápiz. Allí es donde quiere la casa, exactamente en la cumbre de la roca. Se rascó la punta de la nariz con el extremo del lápiz. Traté de sugerirle que le hiciera más atrás de la playa, para tener la roca como panorama, pero tampoco lo aceptó. Mordió la goma de borrar con los dientes. Imagínense las minas, el nivelamiento de terreno que no tiene que hacer en esa cumbre. Se limpió las uñas con la mina del lápiz, dejándoles un borde negro. Esa es la cuestión, observó la clase y calidad de la piedra. Será difícil acercarse. Tengo todos los levantamientos de planos y fotografías en la oficina. Bien. ¿Quién tiene un cigarrillo? Bien, creo que eso es todo. Les ayudaré con consejos en cualquier momento. Bien. ¿Cuándo regresa ese condenado tren? De esa manera los 5 dibujantes empezaron su tarea. 4 de ellos se pusieron inmediatamente ante sus tableros de dibujar. Rourke volvió solo al sitio muchas veces. Los 5 meses que Rourke había trabajado para Smith se extendían detrás de él como un vacío. Si se hubiese preguntado qué sentía, no hubiera encontrado otra respuesta que la de que no recordaba nada de aquellos meses. Podía recordar cada proyecto que había hecho. Si lo intentaba, podía recordar qué les había ocurrido a esos proyectos, pero no quiso esforzarse por recordarlo. Pero a ninguna de las construcciones había querido como quería la casa de Ustangeyer. Permanecía en la sala de dibujo noche tras noche, solo con un pliego de papel y el pensamiento de la roca junto al mar. Nadie vio sus bosquejos hasta que estuvieron terminados. Cuando estuvieron listos, una noche, ya tarde, se sentó a la mesa con los pliegos extendidos delante de sí. Estuvo sentado durante horas, una mano apoyada en la frente, la otra colgando a un lado, la sangre acumulándose en sus dedos, entumeciéndolos, mientras a través de la ventana veía la calle que se iba tornando azul oscuro. Primero y después gris pálido dejó de contemplar el proyecto. Terentía vacío y cansado. La casa que figuraba en los bosquejos no había sido diseñada por Rourke, sino por la roca en la cual estaba sentada. Era como si la roca hubiese crecido y se hubiese completado, proclamando el propósito por el cual estaba esperando. La casa tenía muchos niveles, que seguían la superficie de la roca, subiendo cuando ésta subía, en masas graduales, en planos de consumada armonía. Las paredes, del mismo granito que la roca, continuaban sus líneas verticales hacia arriba, las amplias terrazas salientes, de hormigón, de plata, como el mar, seguían las líneas de las olas, del recto horizonte. Rourke estaba sentado a la mesa todavía, cuando los empleados volvieron a empezar su día en la sala de dibujo. Después envió los dibujos a la oficina de Smith. 2 días más tarde, la versión definitiva de la casa estaba envuelta en un papel de seda sobre la mesa para ser sometida a Ustangeyer. Era la versión elegida por John Eric Smith,
ejecutada por el artista chino. ¿Era la casa de Rourke? Sus competidores habían sido eliminados. Era la casa de Rourke, pero las paredes eran ahora de ladrillos rojos, las ventanas estaban equipadas con persianas verdes, 2 de las alas salientes habían sido suprimidas, la gran terraza voladiza sobre el mar había sido reemplazada por un pequeño balcón de hierro forjado, y la casa estaba provista de una entrada de columnas jónicas que soportaban un frontón quebrado y tenía una pequeña aguja con una veleta. John Eric Smith estaba junto a la mesa, con las 2 manos levantadas sobre el proyecto intocado en la virgen pureza de sus colores delicados. Estoy seguro de que esto es lo que el señor Heyer tiene en la cabeza. Bastante bueno. Sí, bastante bueno. Rourke, ¿cuántas veces le he pedido que no fume cerca del proyecto definitivo? Póngase más lejos. Va a hacer caer la ceniza sobre él. Austin Heyer esperaba a las 12. Pero a las 11:30 la señora Symington llegó sin hacerse anunciar y pidió ver al señor Smith enseguida. La señora Symington era una imponente viuda que se había mudado recientemente a una nueva residencia proyectada por Smith. Además, Smith esperaba un trabajo que debía darle un hermano de ella y que consistía en una casa de pisos. No podía negarse a verla y la hizo pasar con toda ceremonia a su oficina, donde ella empezó a declarar, sin reticencias, que el cielo raso de su biblioteca se había rajado, que las ventanas salientes de su sala de recibo estaban ocultas por un constante velo de humedad que ella no podía combatir. Smith citó al jefe de ingenieros, y juntos comenzaron a dar explicaciones detalladas, justificándose y condenando a los contratistas. La señora Symington no mostraba signos de ablandarse cuando una señal zumbó en el despacho de Smith y la empleada que atendía a los clientes anunció a Austin Heyer. Hubiera sido imposible pedir a la señora Symington que se fuera o a Austin Heyer que esperase. Smith resolvió el problema abandonándola al discurso confortador del ingeniero y excusándose por un momento. Después apareció en la sala de recibo, saludó a Heyer y le sugirió: «¿Quisiera pasar a la sala de dibujo, señor Heyer? Hay allí mejor luz, y como el proyecto está listo, no quise tomarme la osadía de cambiarlo de lugar». A Heyer no parecía que le importase. Siguió a Smith dócilmente a la sala de dibujo. Era una alta figura de amplias espaldas, con cabellos color de arena y rostro cuadrado, surcado por arrugas incontables en torno a los ojos tranquilamente irónicos. El proyecto estaba sobre la mesa del artista chino y éste se retiró desconfiadamente, en silencio. «¿La mesa próxima era la de Rourke?». Este le daba la espalda a Heyer y siguió trabajando sin volverse. Los empleados estaban acostumbrados a no entretenerse cuando Smith hacía pasar a los clientes a la sala de dibujo. Las yemas de los dedos de Smith levantaron el papel de seda, como si levantasen el velo de una novia. Después retrocedió y observó el rostro de Heyer. Heyer se inclinó y estuvo con la espalda doblada, en suspenso, atento, mudo durante un largo rato. «Escúcheme, señor Smith», empezó a decir al fin, «escúcheme, yo creo», y se detuvo. Smith esperó con paciencia, complacido, sintiendo la llegada de algo que él deseaba que no le molestase. «Esto», dijo Heyer, al punto, en voz alta, golpeando con el puño en el proyecto, y haciendo retroceder a Smith, «esto es lo que más se acerca a lo que yo deseo». «Sabía que le iba a gustar, señor Heyer». «No me gusta», contestó este. Smith miró para otro lado y esperó. «Se acerca de algún modo, pero no exactamente a lo que quiero», dijo con disgusto, «pero no sé dónde está el error». «Perdóneme si esto suena un poco impreciso»,
pero a mí me gustan las cosas de golpe, ¿o no? Sé que no estaría a gusto con esta entrada, por ejemplo. Es una linda entrada, pero uno ni siquiera la notaría porque es algo que se ha visto demasiado. Ah, pero permítame hacerle unas pequeñas consideraciones, señor Heyer. Uno quiere ser moderno, desde luego, pero conservar la apariencia de un hogar. Una combinación de majestad y comodidad, comprenda, una casa muy austera, como esta, debe tener algunos toques delicados. Esto es estrictamente correcto hablando en términos arquitectónicos. No lo dudo. No sé nada de eso. Nunca ha sido correcto, estrictamente, en mi vida. Deje que le explique este esquema y verá qué es. Ya sé, dijo Heyer con fastidio. Estoy seguro de que tiene razón. Solamente su voz tenía un sonido de ansiedad que deseo pudiese sentir. Solamente si tuviese alguna unidad, alguna idea central, que aquí está y no está, si pareciese que viera, lo cual no sucede. Carece de algo y tiene demasiado. Si fuera más limpia, más nítida, ¿cuál es la palabra que oí emplear? Si estuviese integrada. Lord se volvió. Estaba al otro lado de la mesa. Agarró el proyecto, su mano cruzó como un relámpago y un lápiz rasgó el dibujo, marcando líneas negras sobre la acuarela. Las líneas ensuciaron las columnas jónicas, el frontón, la entrada, la aguja, las persianas, los ladrillos, dejaron 2 alas de tierra, rasgaron las ventanas, astillaron el balcón y arrojaron una terraza al mar. Esto ocurrió antes que los demás se hubiesen dado cuenta del momento en que empezó. Entonces Snip saltó, pero Heyer lo agarró de la muñeca y lo detuvo. La mano de Rourke continuó demoliendo paredes, rajando, reconstruyendo con furiosos golpes. Rourke levantó la cabeza de pronto, durante un relámpago de segundo, para mirar a Heyer a través de la mesa. Era toda la presentación que ellos necesitaban, era como un apretón de manos. Rourke continuó, y cuando saltó el lápiz, la casa, tal como la había diseñado, estaba completada en un modelo realizado con negras rayas. La ejecución no había durado 5 minutos. A una señal, Smith hizo una tentativa, como Heyer no dijo nada, Smith se sintió con derecho a hacer frente a Rourke y le gritó: «Está despedido, váyase al diablo. Fuera de aquí. Está despedido». «Los dos estamos despedidos», dijo Ostangeyer guiñando el ojo a Rourke. «Vamos, ¿ha comido algo? Vamos a algún bar, quiero conversar con usted». Rourke fue al armario a buscar el sombrero y la chaqueta. La sala de dibujo atestiguó el hecho con estupor y todos los empleados se detuvieron para presenciarlo. Ostangeyer cogió el proyecto, lo dobló en 4, haciendo crujir el cartón sagrado, y se lo metió en el bolsillo. «Pero señor Heyer», tartamudeó Smith, «permítame que le explique». «Es perfectamente razonable. Si eso es lo que quiere, terminaremos el proyecto. Permítame que le explique». «Ahora, no», respondió Heyer, «ahora, no». Y agregó desde la puerta: «Le enviaré un cheque». Cuando Heyer partió con Rourke, la puerta, conforme Heyer la cerró, sonó como el párrafo final de uno de sus artículos. Rourke no había pronunciado una sola palabra. En el compartimiento silencioso iluminado del restaurante más caro al que Rourke no había entrado jamás, a través del servicio de mesa de cristal y plata que había entre ellos, Heyer empezó a decir: «Porque esta es la casa que yo quiero, porque esta es la casa que siempre he querido. Puede construírmela,
¿Hacer los planos y dirigir la construcción? Sí, contestó Rourke. ¿Cuánto tiempo le llevará si empezamos enseguida? Unos 8 meses. ¿Tendré la casa para fines de otoño? Sí. ¿Exactamente igual al proyecto? Exactamente igual. Mire, yo no tengo idea de la clase de contrato que se hace con un arquitecto y usted debe saberlo, así que le pido que haga uno y se lo lleve esta tarde a mi abogado para que lo apruebe. Sí. Heyer estudió al hombre que tenía sentado delante. Vio la mano que estaba sobre la mesa y su atención se centró sobre aquella mano. Vio los largos dedos, las articulaciones, las prominentes venas. Tenía la impresión que él no estaba empleando a aquel hombre, sino que él mismo era el que se le vendía. ¿Cuántos años tiene?, preguntó Heyer. 26. ¿Quiere alguna referencia? Diablos, no. Las referencias las llevo en el bolsillo. ¿Cómo se llama? Howard Rourke. Mire, dijo, al par que escribía. Le haré $500 a cuenta. Establezca su oficina o lo que necesite, y adelante. Arrancó el cheque y se lo entregó a Rourke, entre las yemas de 2 dedos tiesos, apoyándose con el codo sobre la mesa y haciendo girar su mano en una curva. Sus ojos se achicaron al sonreír a Rourke y observarlo con aire interrogativo. Pero el gesto duro tuvo el significado de un saludo. El cheque fue extendido a nombre de Howard Rourke, arquitecto.